un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estar con nosotros. Y bueno, iniciamos nuestro programa, ciertamente saludando a todas aquellas personas que nos están sintonizando, que nos están siguiendo por internet en tjcatólico.com. Así nomás, tjcatólico.com. Hoy estoy yo solo al inicio porque Fray Miguel le toca la sacristía como buen hermano trabajador. Y bueno, pero él llegará después. Con todo, pues gracias por estar aquí e iniciamos nuestro programa. Hoy quisiera iniciar de una manera un poco diversa. Seguimos en este mes de oración por las vocaciones a la vida franciscana y seguiremos también con este video que nos habla un poco, bueno, ya nos habló el origen de la vocación misionera franciscana, la historia la semana pasada, hoy algunas presencias que tenemos los franciscanos en el mundo. Pero bueno, también los franciscanos estamos de alguna manera de plácemes y al mismo tiempo nos sentimos cuestionados por esto que ha sucedido. El Papa Francisco el jueves dio a conocer, publicó, firmó, ya se hizo pública una nueva encíclica, una encíclica que él llamó Laudato Si, sobre el cuidado, le llama él, del planeta o de la tierra como la casa común. Pues ustedes deben de saber, porque se ha estado escribiendo mucho estos días, se ha dicho mucho, que él le pone este nombre justamente por el cántico de las criaturas que escribió San Francisco. Francisco, que es San Francisco de Asís, que es el patrono de la ecología, que de su experiencia de Dios llegó como una consecuencia a comprender que todo lo que existe es un don, es un regalo, incluso la creación. Y maravillado con la creación, maravillado con el mundo, agradecido con Dios por todo lo que el mundo, o sea, el mundo material, el agua, la luna, las estrellas, el sol, etcétera, significaba para él como que siempre se distinguió por mantener también una actitud de reverencia, de respeto a la creación. Los miraba, los admiraba, a todo lo que existe, incluso los animales y todo lo que hay, como venidos de la mano de Dios, por eso los considera todos hermanos. Entonces decía, para nosotros esto es un motivo de alegría. Finalmente, este aspecto de la espiritualidad franciscana también se hace común para toda la iglesia, pero tristemente, sobre todo por esta crisis terrible que estamos viviendo. La encíclica está muy interesante, lo recomendamos a que la lean, les recomendamos que la lean, tal vez terminando estos segmentos de la vocación franciscana, iremos comentando algunos de los aspectos de la encíclica. Hoy solamente decirles, quien esté interesado, bueno, hay muchos sitios de internet donde lo pueden bajar, en Cenit, etcétera. También en la página del Templo de San Francisco, www.sanfranciscodeasistijuana.org.mx. Entonces, quien esté interesado, quienes estén interesados en leerla, háganlo, se la recomiendo. Sobre todo porque, vamos, no es solo una cuestión de la espiritualidad franciscana. Francisco, al vivir el Evangelio, asume también esta otra consecuencia, darse cuenta que como hijo de Dios, criatura de Dios, está hermanado con todo lo que nació de las manos de Dios y sobre todo en nuestros tiempos tenemos una grande responsabilidad, porque como lo dirá el Papa en el documento, en la encíclica, esta profunda crisis que existe en el mundo actual, esta crisis ecológica, está fundamentada sin lugar a dudas en este profundo vacío de Dios que tiene nuestra sociedad, en este querer llenar nuestra vida con cosas y no importarnos a quién pisamos o qué destruimos. Todo es utilizar, comer, llenarnos. Y el Papa insistirá, esta crisis no puede seguir adelante, estamos dañando profundamente el país, la tierra, y no solo la tierra, la humanidad misma. Para todos debiera avergonzarnos y hacernos pensar en serio qué estamos haciendo cuando
algunos países solo porque tienen dinero que sacan de otros países más pobres, pueden hacer experimentos de todo tipo, incluso enviar sondas espaciales a Marte o a donde sea, mientras que aquí en la Tierra hay seres humanos que mueren de hambre. Hay seres humanos a los que se les entregan armas para que peleen unos contra otros y sigue habiendo muerte, sigue habiendo violencia, sigue haciendo destrucción y nosotros seguimos, los humanos, en general la sociedad tan vacía, tan superficial, tan sedienta de absoluto, tan sedienta de verdad. Papa Francisco pues llama a poner atención a esto que está sucediendo y a nosotros los cristianos, inspirados por el Evangelio y por esta encíclica de este Papa que parece ser, es cada vez más evidente, que ha querido utilizar o vivir en su pontificado los valores del Evangelio que vivió San Francisco de Asís. Bueno, pues nos hace una llamada de atención. De hecho, comienza diciendo el Papa que el cántico, alabado seas mi Señor, y dice sobre el cuidado de nuestra casa común. Entonces la orden franciscana expresa y saluda al Papa. Esto es un comunicado de prensa que emitió el gobierno general. Expresa su gratitud con motivo de esta encíclica Laudato Si, escrita en el espíritu del Santo de Asís, del cual él ha tomado su nombre para el ministerio pontifical. Entonces, bueno, aquí tenemos, lo seguiremos estudiando, lo seguiremos revisando y precisamente parte de este momento de espiritualidad con el que quiero comenzar hoy, Fray Miguel más tarde hablará de los santos. Justamente nos toca hoy analizar, reflexionar brevemente en el tiempo que nos queda, qué significa tener el Espíritu del Señor. Es el tema que hemos venido reflexionando. ¿Y qué significa o cuáles son los signos de no tener el Espíritu del Señor? Entonces, cuando vivimos movidos por el espíritu de la carne, ¿qué quiere decir el espíritu de la carne? Según la Sagrada Escritura, y parece que sí lo interpreta San Francisco, es el espíritu mundano de la superficialidad, el espíritu de la apariencia, el espíritu, o sea, el signo de querer tener, de querer aparecer, etcétera, ¿no? Y se alimenta justamente este mal espíritu, que no es el espíritu del Señor, del placer, del deseo de tener, del deseo de llenar nuestra vida de cosas, de saciar nuestra sed de absoluto con cosas. Y esto no es lo que vivió Francisco. En realidad, esto es lo que de pronto vive nuestro mundo, esto es lo que de pronto vive nuestra sociedad, y tenemos que estar atentos porque también nosotros a veces andamos simplemente comprando cosas o utilizando cosas, pues porque hay. A veces es curioso el chiste, ¿no? Que va la señora, la mujer a la tienda y regresa con un montón de cuestiones y le dice el marido, bueno, ¿y esto por qué? Es que estaba en barata. 5 botes grandes de mayonesa. ¿Para qué los quieres? Es que estaba en especial. Sí, los medios de comunicación nos dicen, haga esto, compra aquello, y a veces si no estamos al pendiente, nosotros nos dejamos llevar y consumimos. Entonces, a veces no tener el Espíritu del Señor o esta búsqueda de saciar nuestra vida, nuestra sed de absoluto con cuestiones exteriores, también se da de formas más sutiles. Cuando a veces buscamos servir o orar o aparecer ante los demás como gente que sirve a Dios, gente buena. El problema es que no nos dejamos cuestionar por el Evangelio. Podemos hacer muchas cosas buenas. De hecho, la crisis de nuestro tiempo, a veces de la iglesia, es esto, que ya no tenemos la capacidad de discernir en lo que es bueno, lo que hemos venido haciendo, que tal vez es bueno, sacramentos, todo esto que es bueno, para darle lugar, más espacio a lo que Dios nos está pidiendo. No solo lo bueno, sino lo que es más evangélico, radicalmente evangélico. Y es de ahí entonces donde San Francisco nos dirá, a todos los hermanos, dice, procuren no gloriarse ni gozarse en sí mismos, ni exaltarse de las palabras o de las obras buenas que a veces realizan, más aún de ningún bien que Dios hace o dice y obra alguna vez en ellos, y por medio de ellos nos debemos gloriar. Es decir, Dios a veces nos utiliza y nosotros sabemos que Él, por más pecadores que podamos ser, también Él se vale de nosotros para decir una buena palabra, un buen gesto, una buena inspiración
que se traduce en una acción buena en beneficio a favor de los demás. Pero Francisco nos dice, hay que estar atentos. No podemos gloriarnos ni enorgullecernos de esto, porque si somos conscientes tenemos que darnos cuenta que esto lo recibimos de Dios, que buenos nunca lo somos, y que el único que es bueno es Dios. Y por eso debemos estar siempre atentos a buscar ante todo escuchar el Espíritu, escuchar la presencia del Señor en nuestra vida, secundar su acción en nosotros, tratar de hacer su obra. Entonces, el espíritu de apropiación, apropiarnos, es querer adueñarnos de todo, de hacer que todo gire a nuestro alrededor, considerarnos propietarios de las cosas, de las personas, hasta de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestro futuro, de nuestros proyectos. Y esto en principio, a un cierto nivel es bueno, porque tenemos que hacernos responsables de nosotros y de nuestro entorno. Pero cuando hacemos de apropiarnos y ponernos nosotros al centro como un absoluto, ahí empiezan los problemas. Las consecuencias son terribles. Veamos simplemente nuestra sociedad, veamos la crisis ecológica que estamos viviendo, veamos la crisis política, la crisis de familia que estamos viviendo. Nuestros políticos, en lugar de favorecer la familia y los valores que tienen más de 2000 años, desde que la humanidad es humanidad, ahora se sienten con el derecho de trastornar, de tergiversar, de prostituir el origen, el sentido original de familia, de valores, de justicia, de libertad, de democracia, de república. Y nosotros somos parte de este proceso, cuando a veces callados asentimos y no decimos nada, ya no nos interesa, y decimos que cada quien se organice, y después nos quejamos de la crisis profunda. Pero bueno, de ahí pues la importancia de aprender a escuchar al Señor. Pero no se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y pues sí, solo para concluir esta primera parte, solo decir que para San Francisco precisamente la esencia del pecado consiste en apropiarnos de lo que no nos pertenece, en sentirnos como dioses, en sentirnos dueños de todo, en no tener respeto por los demás ni por Dios y al final ni siquiera por nosotros mismos. En fin, cuando permitimos al Espíritu del Señor hacer su obra en nuestra vida, entonces se va obrando este cambio, esta metamorfosis, esta conversión que nos llevará a vivir una vida más equilibrada, más feliz, una vida en la que nos damos cuenta que no somos únicos, necesitamos de los demás, y así como los necesitamos darle a cada quien su espacio. Y esto no solo a los seres humanos, en todo caso también al mundo creado, a la naturaleza, a la creación. En fin, la encíclica del Papa que va en la línea justamente de tener el Espíritu del Señor, porque al final la cuestión ecológica no es solo cuestión de que hay que cuidar los arbolitos, no, es algo más profundo. Tiene que ver con las decisiones que tomamos cada día, con las decisiones en las que no pensamos a veces en solo gastar o desperdiciar o despilfarrar. Cuando empezamos a vivir una vida más simple, más sencilla, más saludable, incluso más austera, no solo por cuidar la creación, sino secundando la obra del Señor, dándonos cuenta en realidad, como diría San Francisco, que hay tantas cosas que no necesitamos para ser felices. Entonces es cuando empezamos a ser más sensibles al Espíritu del Señor y nos damos cuenta que podemos ser felices en realidad sin tantas cosas, con poco, y que esa felicidad la podemos transmitir a una vida que se convertirá en una vida con un sentido, con una misión, una vida que hace el bien también a los demás. Pero bueno, por hoy aquí dejamos esta parte para continuar entonces con este video cuya la parte que hoy escucharemos y que hoy veremos para todos aquellos que nos siguen por internet,
Repito, es www.tjcatólico.com. Allí podrán ver las imágenes de esto que ustedes van a escuchar ahora, si nos están escuchando por la radio. Bueno, pues entonces nos hace una síntesis de la presencia de los franciscanos en estos tiempos, en nuestros días, en dónde nos desempeñamos, qué es lo que hacemos. Porque bueno, a veces tenemos la idea, los que nos conocen aquí en Tijuana o aquí en la región, pues nos ven solamente en el templo, pero no. Esta es una forma pues también válida, pero digamos que no sería lo más normal en la vocación franciscana. Pero bueno, vamos a pasar al video. Espero que ya esté listo y lo escuchamos. Por la pureza restituida al mensaje evangélico, Francisco de Asís ha inspirado y fascinado a hombres de todos los tiempos y de todos los grupos humanos. Durante su vida, el número de seguidores aumentaba a diario y al morir había frailes menores en todas las regiones de Italia y en muchos países entre el Mediterráneo y el Mar del Norte. A lo largo de estos 8 siglos, la Orden de los Frailes Menores ha crecido y se ha desarrollado hasta contar con decenas y decenas de miles de frailes. Hoy la cantidad se está redimensionando, pero la presencia franciscana se extiende ya por la mayoría de las regiones del mundo. Los números no pueden contar por sí solos la historia y el carisma franciscanos, pero representan un primer dato indicativo en el acercamiento a la actualidad y a las perspectivas de la Orden de los Frailes Menores. En un monasterio tan grande como el mundo entero, hoy en día actúan más de 15.000 frailes menores que pertenecen a 113 provincias y 39 custodias, reagrupadas en 13 conferencias dispersas en África y Medio Oriente, en la América septentrional, central y meridional, en Asia y Oceanía y en Europa. A pesar de las variedades y situaciones que pueden cambiar a sí mismo con el tiempo, se puede intentar realizar un acercamiento sintético al cuadro de las actividades en que se ocupan los frailes menores, tomando como punto de partida la investigación realizada en el año 2000. Cerca del 27% de los frailes se dedica al ministerio parroquial, número que alcanza el 40% si se agregan los frailes de los santuarios. El 15% está empeñado en otros ministerios. El 14% se ocupa de los servicios a la fraternidad, administración, formación, servicios domésticos. El 11% de los frailes corresponde a enfermos crónicos o ha sido suspendido del servicio por edad avanzada. El 7% actúa en las instituciones educativas. El 3,7% está empeñado en nuevas formas de presencia y evangelización. El 3% se dedica a la predicación. El 2% trabaja en la sanidad. El 1% se dedica a formas de vida contemplativa. En muchas partes del mundo se asiste a una disminución de las vocaciones, al aumento de la edad media de los frailes. En algunas provincias ya se hace evidente la disminución de su número. Pero estos fenómenos, que se refieren a casi todos los institutos de vida consagrada, no detienen la búsqueda de nuevas formas y modos de la presencia franciscana, especialmente en algunas regiones donde las necesidades son mayores. La sencillez y la minoridad franciscanas, la dimensión multicultural de las fraternidades, la vocación al diálogo y a compartir se expresan en toda su fuerza en los proyectos de la Orden. En África, en la formación de los jóvenes, en el servicio a la iglesia local, en la ayuda a las comunidades, en la promoción de experiencias de reconciliación y paz, en la solidaridad con los pobres. En Marruecos, en el encuentro con otra cultura y religión, el Islam, a través de la colaboración con los centros juveniles y las asociaciones locales. En Tailandia, en la atención de los enfermos de SIDA, en el diálogo interreligioso con los budistas y los hinduistas, compartiendo momentos de profunda espiritualidad cristiana y oriental. En Rusia y Kazajstán, en el diálogo ecuménico, en el servicio a los pobres, en la instrucción de los niños menos afortunados. En Tierra Santa, en la atención de los lugares sagrados, en los gestos de diálogo interreligioso y en la obra de mediación interétnica y social.
El 60% de las entidades de la Orden está empeñado en otras formas también nuevas de evangelización. Entre los enfermos de SIDA y los desamparados de las metrópolis, como por ejemplo en San Francisco. Entre los indígenas, como en la Amazonia. Entre los afroamericanos, como en Haití. Entre los emigrantes, los refugiados, los nómadas, los pueblos de las periferias. En la pastoral urbana, en los proyectos de justicia y paz, en los medios de comunicación de masas. En la misión única de la Iglesia, que como ha afirmado Juan Pablo II, tiene un solo origen y una sola finalidad. La presencia franciscana renueva en el lanzamiento de su misión evangelizadora el mandato que Jesús dejó a los apóstoles. Llevar la buena nueva a todas las categorías de la humanidad y con esto renovar y transformar la propia humanidad para hacer de ella una fraternidad universal. Entonces Francisco los reunió a todos juntos, los dividió en 4 grupos de 2 cada uno y les dijo: marchad, carísimos, de 2 en 2 por las diversas partes de la tierra. Pues bien, aquí vieron ya algunas imágenes, no sé qué les ha parecido. Sí, son los números de la orden después del año 2000. Y bueno, son las presencias, en realidad, pues por motivos de espacio y demás, no se puede presentar todo lo que se hace en todo el mundo, pero bueno, ahí nos da una visión global de lo que los franciscanos hacen, en lo que estamos empeñados a nivel global. Bien, pues espero que con esto ustedes también nos ayuden, sobre todo con su oración, para que nosotros recuperemos aquello que Dios ha querido de San Francisco y de los franciscanos al dar este carisma. Y bueno, como veníamos hablando a propósito de las formas de apropiación que San Francisco entiende que es justamente el origen de todo pecado, la manera, él insistirá en que la manera de combatir esto es reconociendo que todo lo que tenemos nos viene de Dios. Y por lo tanto, con nuestras actitudes hay que restituirle. Cuando nos apropiamos de algo, en realidad le estamos robando a Dios, a la humanidad, a nuestro prójimo. Cuando no ponemos al servicio de los demás los talentos que nos han sido dados. Entonces la manera de corresponder a tanta gracia, a tanto don, es restituyendo a Dios todos los bienes, reconociendo que todo lo que somos nos viene de Él, y sobre todo poniendo en práctica y al servicio de los demás todos los talentos que hemos recibido. En fin, otro de los elementos importantísimos entonces será que para poder tener el Espíritu del Señor, para poder dejarnos guiar por esa presencia, necesitamos estar atentos y reconocer todos los dones que hay en nosotros como algo que nos ha sido dado y que tenemos que restituir, que tenemos que poner al servicio de los demás. Uno de los problemas que a veces tenemos cuando nos sentimos agobiados por mil cosas es porque tenemos la tendencia a mirarnos a nosotros mismos y corremos a un psicólogo y a otro, corremos a un confesor y a otro. Cuando nos pongamos a servir, verán cómo poco a poco muchas de nuestras dudas desaparecerán. Pero no se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Entonces yo, ¿verdad? Buenas noches, bienvenidos de nuevo, ¿verdad? Bienvenidos de nuevo. Es que la tecnología nos invade y lo que sucede es que en los primeros 2 segmentos estuvo Padre Nacho, pero pues a mí me tocó venir ahorita encarrerado, venía ahí pisándole al carro hasta que casi saco el pie por ahí el radiador, fíjense, ahí de tanto que le pisaba. No sé, que vine más o menos ahí como a poquito más de 100 para llegar pronto, para no estar aquí encarrerado. Pero pues pues así es estas tecnologías, estos tiempos de ahora que nos traen encarrerados. La tecnología nos ayuda ciertamente y por eso tuvimos la oportunidad de estar medio tiempo el Padre Ignacio y yo.
Y ahora pues me tocó estar en estos 2 segmentos con ustedes. Todavía no me repongo muy bien de la experiencia esta de que estuve por allá en oración en Tecate, por allá por Tecate, sin Tecates, nada más en Tecate. Y sí, porque van a decir, no, pues sí, te la pasaste chidito y coquetón, decía un muchachito allá de Michoacán. No, me la pasé por ahí, dizque, haciendo oración, bueno, intentando, pues, yo pienso, pues hacemos nuestro pequeño esfuerzo por acercarnos a Dios omnipotente, pero aquí con Dios existen unas dinámicas muy interesantes, ¿no? Si usted decidiera, usted que nos está escuchando, que no os digo porque Padre Nacho y yo también, Nacho en un principio y ahora yo, si usted se decidiera seguir a Dios, a Cristo, tomar en serio esto y decir, muy bien, voy a hacer lo que dice el Evangelio, me voy a poner en oración, voy a hacer una experiencia semejante a la que hizo Elías, el profeta Elías, el gran Elías del Antiguo Testamento, una experiencia semejante a la que hace Jesús, que se va 40 días allá por allá, dice San Marcos, andaba y allá entre las fieras, y estar allí en soledad, en silencio, es difícil, pero la voy a hacer, ¿por qué? Porque quiero encontrarme con Dios, porque quiero tener esa experiencia profunda de Dios. Créanme que está pesadito, porque con el primero que se va a enfrentar uno es consigo mismo. Te vas a enfrentar con tu cansancio, con tu momentos de aburrimiento, de desesperación, pero poco a poco llega la calma y llegan momentos también muy bonitos de profundidad en la oración, en donde tus ojos se van purificando de tal manera de que ya no ves las cosas de la misma manera. Es como si entendieras el significado profundo de cada cosa en el sentido en el que fue creado. No sé, es cuando alguien me pregunta y me dice, bueno, ¿y qué fuiste a hacer? Duraste allá quién sabe qué tanto tiempo metido en una cueva. No había víboras, no había... Pues sí hay víboras de cascabel, hay muchas por allá, pero los animales, eso no es importante. Pues yo pienso que cuando ya llegas a meterte en estos ambientes de oración, aún las cosas que suceden en tu entorno son diferentes. Yo le decía a uno de los frailes, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te fue? ¿Cómo te fue? Ahí me veían así medio raro. Vienes más quemado nada más, y yo ahí haciéndoles, echándoles un rollillo, les decía, no, pues es que me acerqué mucho a Dios y me quemé. El solazo pues también que estaba haciendo. Pero sí suceden cosas extraordinarias, créanme que vale la pena. Podría decir alguien, pero ¿qué vas a hacer allá, hombre? A perder el tiempo, mejor vente acá a dar catequesis, a cantar en una misa, o qué desperdicio, ¿no? De alguien oí por ahí decir tuve un día unas visitas y alguien me comentó, dice, que le dijo esta persona, oye, Fray Miguel, que tiene un montón de capacidad para esto y para esto otro, ¿qué está haciendo aquí en un rancho? ¿Qué está haciendo aquí en una cueva? ¿Qué está haciendo aquí en esta soledad? Óiganme, es que no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo vamos a hablarle a ustedes que nos escuchan palabras, solamente palabras, conceptos, cuestiones de un libro, reflexiones sacadas de aquí y de allá? Las palabras son palabras solamente, son conceptos. Las palabras son compuestas por fonemas, por ruidos. Nuestra lengua es el español, etcétera. Pero no tienen contenido. Cuando no tienes una presencia de Dios, no arde el corazón cuando hablas. Es decir, cuando Jesús iba camino de Maús, ¿se acuerdan aquel pasaje? Jesús va camino de Maús junto con aquellos discípulos todos apachurrados porque pues ¿qué había pasado? Nosotros creíamos que pues sería el Mesías, pero ya van 3 días y miran nada. Unas mujeres andan por ahí diciendo de chismosas que no lo encontraron, que se desapareció, que no sé qué, pero nosotros mira, vamos ya para Maús todos agüitados. Entonces Jesús les dijo, qué duros de corazón, es decir, no han purificado su corazón, no han purificado su mente, sus ojos no ven más allá. Entonces les empezó a explicar las escrituras, pero aquí viene lo interesante, dice que sus corazones ardían cuando aquellas palabras que pronunciaba aquel extraño, porque no lo lograban reconocer,
les llegaban al corazón. ¿Por qué ardían sus corazones por aquellas palabras? Ardían porque tenían contenido, porque tenían peso, y ese peso estaba sustentado en la presencia de Él mismo, de Jesús. ¿Cómo no iban a tener peso? ¿Cómo no puede tener peso un testigo? Eso es lo que quiere decir mártir en griego, testigo. ¿Cómo no iba a ser un testigo Jesús? A mí me impresiona mucho que en el rosario, no sé si ustedes hayan, cuando han oído por ahí que se reza el rosario, dice que por los mártires y que las vírgenes y que los apóstoles, y que la letanía la han oído, no sé si recuerdan haberla ahí oído, ¿no? Que dice por los apóstoles y que por los mártires, pero hay un grupo que son los confesores. Y yo cuando lo oí ahí decía, los confesores, pues son confesores, o sea, a lo mejor que confesaban ahí los domingos en misas o así. No, eran los confesores de la fe. Fíjese, la presencia de estos confesores en la iglesia primitiva era de un peso enorme. ¿Por qué? Pues porque el confesor era aquel que había sido llevado ante el tribunal, aquel que lo juzgó, que lo mandó a azotar, que lo mandó a los leones o al circo romano. Y muchos murieron mártires ahí, pero hubo unos que no murieron. Los dieron azotes, los desmembraron o les hicieron algo terrible. Pues bueno, lograron sobrevivir y ya no los persiguieron, ahí permanecían dentro de la iglesia, aquella iglesia primitiva. Pues su presencia era de un poder bastante fuerte por el hecho de que en su cuerpo llevaban las marcas de la fe. Es decir, atestiguaban con su persona que habían sido capaces de dar testimonio firme, no se rajaron, no se echaron para atrás. ¿Crees en Jesucristo? Sí, pues échale más azotazos. Ay, Dios santo. Y entonces su presencia era muy poderosa en la iglesia. Claro, había algunos a lo mejor que se crecieron y se les fue todo, pero muchos, la mayoría de ellos permanecieron sencillos, humildes, entregados, sacrificados. Aquellos azotes, aquellos golpes les dieron la capacidad de entrar más profundamente dentro del misterio y sentirse asociados con aquel que había dado la vida por ellos en una cruz, por nosotros en una cruz. Ahora bien, digo yo esto porque precisamente cuando se pone un fraile, se pone una persona, se pone un catequista delante de un grupo de personas y solamente dice conceptos, solamente dice enseñanzas, pues puede ser un maestro, puede ser un expositor, puede ser un erudito, pero sus palabras no tienen peso. Es decir, no arde el corazón, no sientes que te mueva algo acá adentro, no hay nada. Si es así, entonces, dijo un padre allá en la provincia de Jalisco, padre, ya descansa en paz, el padre Ernesto Ochoa Chapula, dijo, apaga y vámonos. Es decir, apaga las velas y vámonos porque no va a haber misa, no llega nadie. Esa es una expresión de él, apaga y vámonos. Es decir, si no estamos haciendo eso, entonces, ¿de qué sirve que seamos consagrados? ¿De qué sirve que estemos en una iglesia? ¿De qué sirve que todos los días estemos rezando la liturgia de las horas, que al final de cuentas se convertiría solamente en una lectura de la liturgia de las horas? Dijo alguien una vez así, en un sentido un tanto despectivo, vamos a leer la liturgia. ¿Cómo que a leer la liturgia? O sea, no es que vamos a rezar, no es que es una oración, no, prácticamente se convierte en un rezo frío cuando, pues desgraciadamente nuestro corazón está en otro lado. Entonces, eso es lo que necesitamos con urgencia los frailes. Yo creo que el Papa Francisco nos ha puesto el dedo en la llaga muchas veces y nos ha dicho que pues un santo así, digo un fraile, bueno, yo lo digo para mí, un fraile así con estas características, pues no tiene que hacer en la iglesia, no tiene que hacer en la orden, no tiene que hacer en ningún lado. Es decir, si no tienes a Dios, ¿de qué vas a hablar? Entonces, yo lo he dicho muchas veces, lo he proclamado aquí, allá y por ahí más allá, y ahora precisamente hubo una reunión de nuestro gobierno de la provincia, y cuando terminó esa reunión me dijo el padre provincial, oye, se te autorizó que fueras 3 meses a hacer una experiencia de oración. Yo dije, qué bueno
Qué bueno que dentro de mi provincia estén considerando que ir a hacer oración a un eremitorio, ir a perder el tiempo, así entre comillas, no es propiamente tiempo perdido, sino que es darle la oportunidad a un hermano de que interiorice en su vocación, de que la cimente más, de que se encuentre consigo mismo, de que rectifique cosas que están mal, es decir, una recapitulación de su vida y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Eso creo que es importante, y eso es lo que al menos yo tenía bien claro, y eso es lo que yo quise ir a hacer en estos días que fui por allá por Tecate, en aquellos lugares donde se construyó una casa para hacer precisamente oración. ¿Y por qué? Pues porque realmente es importante la oración. Y bueno, ya me quemé este primer segmento que me toca a mí, ya se me está acabando el tiempo del primer segmento. Solamente le mando un saludo muy afectuoso a Luis Olmedo, que nos mandó una pregunta por aquí, pero en el segundo segmento se los digo. No se vaya, en un momento continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Sí, ya estamos aquí de regreso. Me estoy riendo porque me hicieron la observación aquí en la cabina que dije que es el primer segmento y este es el segundo. Bueno, sí, es el segundo en el que yo estoy, pero y es el cuarto, ya es el último, fíjense, ya se me acabó el champú, iba a decir, el tiempo. Bien, terminé diciendo el otro segmento que Luis Olmedo, saludos. Luis Olmedo nos envía una pregunta capciosa. Él dice, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Y pues la respuesta dice aquí 50. ¿Y por qué 50? Porque no tiene cuenta. No se pueden contar. Gracias, Luis Olmedo, sobre todo por estarnos aquí compartiendo tus chistes. Ahorita les comparto yo algunos. Un saludo también para Rocío Pérez Jiménez, Rocío La Luz Pérez Jiménez, que nos está escuchando por allá por Guaymas, Sonora. Por ahí me envió esto, oigan. Hola, fraile. Saludos de Guaymas. Vean la tecnología, ya estamos todos anclados aquí en las tecnologías. Hola, fraile, me está diciendo un niño que tiene por ahí. Saludos desde Guaymas. Un saludo para, creo que se llama Elías el niño. Un saludo para él. Y bueno, pasando bueno, no pasando, sino continuando con lo que estábamos diciendo hace un momento, pues vean ustedes que entonces realmente ir a hacer esos tipos de experiencia no es tiempo perdido, sino es necesaria para el alma, para el espíritu, para el equilibrio de la persona. A veces vivimos tan sumergidos en tanta cosa que cuando llegamos a esos lugares, yo he visto que la mayoría de la gente que va para allá luego dice, ay, qué paz se respira aquí, qué tranquilidad. Pues sí, pues no estás acá en la ciudad donde están los claxons, los rugidos los ruidos de los camiones, cuando estás con todo el horario encima. Un día nos fue a visitar una persona, una pareja, eran esposos, fue a visitarnos y él en la mañana dijo, hacía años que no descansaba como este día. Es decir, no se oye ruidos, pues durmió a pierna suelta. Entonces, es necesario, ¿no? Aún físicamente es necesario para todos darnos estos espacios y yo agradezco profundamente al gobierno a nuestro gobierno provincial, al padre Carlos Ramón García y Nacho, que es el vicario provincial, también es parte importante de ese gobierno de nuestra provincia, que accedieron a permitirme que fuera a hacer este tipo de experiencias. Desgraciadamente pues todo se acaba, ya tuve que regresar y reintegrarme de nuevo al trabajo. Lo que les decía hace un momento es que apenas estoy medio, ya no me acordaban. Hay cosas que como que si se me hubieran borrado, no se me borraron, se las estoy recordando y hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, y bueno, ni modo, hay que
solamente hay que retomar el trabajo, solamente que es necesario que no se nos olvide a nadie, a mí sobre todo, me lo recuerdo a mí mismo, que no se me olvide esta experiencia y que no se me olvide que si me descuido puedo irme, me puede ir comiendo de nuevo la vorágine, dicen. Por ahí leí una revistita que decía la explicación, la etimología, no sé si es etimología, pero explicación de vorágine, que es como un remolino que lo está envolviendo todo, absorbiendo. Entonces la vorágine de acontecimiento nos puede engullir, es decir, nos puede acabar. Y al último acabamos haciendo cosas que pensamos que nunca haríamos. Y luego después, desgraciadamente, pues bueno, arrepentidos y buscando la reconciliación. Pues en fin, ahí quedó esa mi experiencia continuamente. Yo creo que en algunas otras reflexiones que esté compartiendo con ustedes voy a sacar algunos aspectos de esa experiencia. Y pues por cierto les decía, llegué y todavía es tiempo de que no me he puesto muy bien de acuerdo con el padre Ignacio de que con qué formato íbamos a continuar aquí en el programa, porque ya me encontré con que ahora las transmisiones son los lunes. Y entonces, bueno, yo por lo pronto me saqué algunos santos que tengo por aquí pendientes. Creo que padre Ignacio les estuvo hablando algo acerca de San Antonio. Y bueno, yo por lo pronto aquí les menciono algunos santos que tengo. Del día 19 de junio, la beata Miguelina de Pesaro. Miguelina, fíjense, yo no había oído ese nombre. Nació en Pesaro, en Las Marcas, Italia, el año 1300, de familia muy acomodada. A los 12 años fue dada en matrimonio a un joven de Malatesta, señores de la ciudad, con quien tuvo un hijo. El año 1320, en plena juventud, quedó viuda y poco después murió su hijo. El ejemplo de una amiga la ayudó a superar su dolorosa situación y encauzar su vida. Renunció a las pompas del mundo, vistió el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, distribuyó a los pobres sus riquezas y se consagró a la oración y la penitencia. No dudó en pedir limosna para sí misma y para los pobres. Luego organizó una hermandad para servir a los pobres, asistir a los enfermos y enterrar a los muertos. Su gran devoción a la pasión de Cristo la llevó a visitar santos lugares de Tierra Santa. Murió en su ciudad natal el 19 de junio de 1356. Pues ahí tenemos a la beata Miguelina de Pesaro, que como ven ustedes se santifica en el siglo, es decir, no es religiosa, se dedica a hacer penitencia, a vivir la vida religiosa de una manera sencilla en su casa. Y lo interesante aquí, bueno, yo la puse aquí, se las traigo a colación por el hecho de que vistió el hábito de la Tercera Orden de San Francisco, es decir, fue terciaria. Y bueno, pues un saludo para nuestros hermanos terciarios por ahí también que ahorita están preocupados por conocer la encíclica o no sé qué documento sacó el Papa hace poco, tiene poquito que lo sacó, por ahí está, ya el padre Juan Ignacio Muro les ha de haber dicho algo al respecto, creo que está en la página la página nuestra del templo, ya lo subieron, y están preocupados por conocer el pensamiento del Papa sobre, creo que habla de ecología y algo así, algo que yo ya he compartido en estos micrófonos bastante, ¿verdad? Sobre la conservación del planeta, sobre los residuos, los tóxicos y todo aquello. Y bueno, pues entonces ahí veremos qué dice ese documento que ha sacado el Papa pues para documentarnos más y poder compartir con nuestros hermanos terciarios. Propiamente me toca porque ya me invitaron, así es que voy a estar con ellos. Y bien, les comparto otro santo porque ya se nos está acabando el tiempo, va rápido volando el tiempo. El beato Dermisio, el 20 de junio, beato Dermisio Dermot de Hurley y compañeros mártires. El 27 de septiembre de 1992, Juan Pablo II beatificó a 17 mártires irlandeses que murieron entre 1579 y 1654. Entre ellos hay 4 franciscanos, a los que recordamos el día de su martirio: Patricio O'Healy y Conor O'Rourke el 13 de agosto, Conor O'Daniel 1 de febrero y Juan Kearneyel el 11 de marzo. El grupo está encabezado por Dermisio, arzobispo de Cassel, que fue ahorcado en Dublín el 20 de junio de 1584, fecha en que se celebra la memoria colectiva de todos ellos. Dermisio nació en Emly, en Irlanda, el año 1530, en el seno de una familia acomodada. Se doctoró en Derecho en Lovaina, donde permaneció 15 años, luego pasó otros 4 en Reims y en 1570 marchó a Roma.
Atendiendo a su piedad y su saber, en 1581 el Papa Gregorio XIII lo eligió arzobispo de Kassel, aunque aún era seglar. Fíjense, esos casos ya no se dan, pero en aquellos tiempos, por ejemplo, esta persona aún no tenía ninguna orden religiosa ni sacerdotal y fue ordenado obispo, por lo que el mismo Papa lo consagró obispo. Volvió a Irlanda en 1583 y tuvo que vivir en la clandestinidad. Lo buscaban y para no perjudicar a uno de esos patrocinadores se presentó a las autoridades. Lo torturaron con saña física y moralmente esperando su defección. Al no conseguirla lo ahorcaron en Dublín en el año 1584 bajo el reinado de Isabel I. Pues ahí tenemos a este otro santo que nos lleva a considerar el hecho de que se puede vivir la vida tan radicalmente que podamos llegar a dar la vida por la fe. Claro, ya en estos tiempos ya es difícil, a no ser que vivamos por allá entre los musulmanes, a lo mejor sí nos tocaría morir, pero bien, nosotros no vivimos por allá, estamos aquí y nos toca vivir de una manera firme también la fe, en medio de toda una serie de acontecimientos que nos piden tomar posturas de acuerdo a nuestra fe. Y bueno, el tiempo avanza rápidamente, quisiera contarles más chistes, pero se me hace que ya no me va a alcanzar para contar uno largo. Bueno, por ejemplo, les digo uno bien chiquito. Le dicen a Jaimito en la escuela: Jaimito, háblanos de Mercurio. Y luego dice: bueno, pues era el dios de los termómetros. Ay, Jaimito, no, como que no estudiaba bien el niño Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Nos estamos escuchando por estos mismos micrófonos de Koinonia el próximo lunes. Paz. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él.